Bienvenidos a un programa más de controversias. El día de hoy vamos a tocar un tema por demás interesante, o bueno, diversos temas. Vamos a hablar sobre corrupción, vamos a hablar sobre transparencia y rendición de cuentas, vamos a hablar sobre educación, y para ello es muy grato para NB Periodismo de Investigación tener en el estudio a Ricardo García Guzmán. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Willy. Querido paisano y amigo, es un huasteco distinguido de la zona de Pánuco. Así es, somos paisanos y además grandes amigos, y por ello para mí es un gran honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Al revés, Ricardo, muchas gracias. Y vamos a compartir, como lo hacemos en los programas de controversias, algunas de las prendas de nuestros invitados. Ricardo García Guzmán es contador público egresado de la Universidad Veracruzana. Cuenta con un doctorado en Administración Pública con mención honorífica. Fue expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Jalapa, fundador y director del Instituto de Administración Pública en 2 ocasiones, autor de diversos libros y artículos relacionados con su profesión y con el desarrollo y crecimiento personal. Y ya como funcionario público, pues ha sido exalcalde de Pánuco, 2 veces Contralor General del Estado. Así es. Actualmente se dedica a la actividad privada y es rector de la Universidad Metropolitana del Golfo, la Metro. Así es. Bienvenido, Ricardo. Así es, y cada vez que leen un poquito de dónde he andado, de mis épocas pasadas, tanto en el ámbito profesional como académico, me doy cuenta de que ya los años están pasándome factura. A todos, pero eres de buena madera, así que vas a durar todavía muchos años más, y ahora en la actividad noble que estás ejerciendo desde el campo de la educación, pues sin duda estará llena de satisfacciones. Así es, ahí estamos dedicados ya al 100% desde hace 2-3 años, al 100%. Pues qué bueno tenerte en el estudio, Ricardo. Pues vamos a hablar, como lo decía en un principio, de un tema que está en la agenda cotidiana de todas las personas, de todos los ciudadanos, que es el de la corrupción y la transparencia y la rendición de cuentas. Es un tema profundamente controversial y controvertido, no es nuevo, es un tema añejo ya. Así es. Pero en el caso que nos ocupa en la actualidad, por lo menos desde hace 5 años, esa fue la bandera con la que el actual gobierno pudo llegar, acceder al poder. Y pudo hacer algunos cambios, y tuvo un respaldo de muchos millones de mexicanos confiados en que venía un combate frontal y radical hacia la corrupción. Insisto, no es algo nuevo, pero esa fue la bandera que manejaron. Así es. Me haces rememorar en alguna ocasión en mi época de diputado, en la 60ª legislatura, cuando un diputado, con su afán de golpeteo hacia mi anterior cargo, hizo unos comentarios que no venían al caso en materia de rendición de cuentas y de corrupción. Y le dije, solamente le quiero hacer una pregunta antes de contestarle. ¿Sabe usted lo que es una auditoría? Y no me pudo contestar, y ya omití contestarle. Sí. Porque muchos hablan de corrupción, de rendición de cuentas, de transparencia, pero realmente, es un ámbito delicado, es un ámbito serio, en donde si tú hablas de eso, pues tienes que conocer un poquito de ello, para que tu opinión o tu juicio, pues, valga la pena, ¿no? En este sentido, nosotros identificamos la corrupción como la apropiación abusiva de lo público en beneficio privado. Sí. Ese es un concepto que manejamos de corrupción, y la corrupción no se trata nada más de personas buenas o malas. Es mucho más de fondo, pero muchos hablan de corrupción y muchos enarbolan esa bandera y logran grandes cosas, porque hablar de corrupción en México pues es como un tema cotidiano, sí. Un tema cotidiano. Y efectivamente la corrupción se da pues a partir de que ingresas a los cargos públicos. Sí. La corrupción tiene que ver cuando prometes cosas que sabes que no vas a cumplir, estás incurriendo en corrupción. Cuando violentas la ley porque haces mal ejercicio de los recursos públicos, cuando
otorgas contratos públicos a diestra y siniestra sin seguir la normatividad que regula ese ámbito. Bueno, hay miles de razones por las cuales tú puedes incurrir en corrupción. Y efectivamente, lo que ha acontecido ante los ojos de todos nosotros ha sido que nos alentó mucho esa idea en un principio, porque es importante combatir la corrupción, ¿verdad? Sin embargo, con los datos que han aparecido, pues pareciera que no se ha encontrado la fórmula para ello. Que hay pendientes todavía. Que no se ha encontrado la fórmula. Y decíamos que no es algo nuevo, incluso ahorita que comentabas esa experiencia con el diputado, siendo tú legislador, sí, es algo que está en el debate diario o en la agenda diaria, cotidiana, pero la corrupción no significa exclusivamente un tema de fondos, de recursos, sino que es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Es mucho más amplio, pero aquí se ha llegado al extremo de decir que como parte de la idiosincrasia del mexicano, lo tenemos metido en el ADN. Aquí somos corruptos porque somos corruptos. Yo pienso que es un concepto equivocado, sí. Porque en la generalidad, todos los mexicanos somos personas de bien. En la generalidad, todos los mexicanos somos trabajadores, somos honestos, en la generalidad. Que hay personas que transgreden la ley, que hay quienes incumplen sus compromisos, que hay quienes utilizan el poder para engañar, eso es cierto, pero no son todos, no somos todos los mexicanos. Claro. Sin embargo, sí ha permeado mucho, en el extranjero sobre todo, de que somos un país corrupto. Bueno, pues hablando de ello, con datos de la OCDE, México ocupa en el ranking de percepción de corrupción comparada con otros países, a datos al 31 de enero del 2023, la posición 126 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional. No, ni me digas. Tuve la fortuna de ser coordinador nacional de Contralores y un año anduve con don Arsenio Farel Cubillas recorriendo toda la República Mexicana en eventos que tenían que ver con los contadores públicos. Y ahí revisábamos periódicamente cómo estaba México en relación a los demás países desde la óptica de la corrupción, cómo lo veía Transparencia Internacional, cómo lo veía la OCDE. Y bueno, descubrimos que que estábamos muy mal. Llegamos a estar en los últimos lugares. Casi faltaban 6, 8 lugares para llegar al último lugar, pero estábamos equiparados en materia de corrupción con países que yo ni conocía su nombre. De África, ¿no? De Padua, Asia, no sé qué, Guinea Oriental. A ese nivel estábamos equiparados. Obviamente es algo muy difícil, muy complicado, y ello implica, yo creo, la falta de una política pública integral, porque existe el órgano de fiscalización superior, existe la Auditoría Superior de la Federación, existen las Contralorías estatales, los tribunales contenciosos administrativos. Que por cierto, perdón la interrupción, tú fuiste coordinador de Contralores a nivel nacional. Así es. Cuando estuviste como Contralor en el gobierno de Miguel Alemán. Así fue. Y representaste como veracruzano, fuiste el único que tuvo una representación nacional de ese nivel. Así fue, un año tuve ese privilegio y pues teníamos el respaldo absoluto de todos los contralores del país. Sí. Don Arsenio Farel Cubillas, que era el contralor del presidente Zedillo, pues con él andábamos arriba y abajo aquí en la República Mexicana. Y esos datos pues son verídicos. A nivel de quienes revisan, monitorean cómo andamos en esa materia, nos catalogan mal y nos siguen catalogando mal, pero tiene mucho que ver porque luego ni siquiera conocemos los indicadores con los cuales nos evalúan. Claro. Entonces, si tú no conoces lo que te van a evaluar, cómo te van a evaluar, cada cuándo te van a evaluar y no tomas medidas preventivas para ello, ni acciones que te permiten cumplir perfectamente, estás expuesto totalmente. Ahora es una cuestión cultural también, y para que haya corrupción se necesita más de un actor. Claro. No solo es responsabilidad de las autoridades de gobierno,
sino sin duda, también de los ciudadanos, de los empresarios. Es compartido. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos sufrido, Es en compartido. mayor o menor medida, algún acto de corrupción. E incluso lo hemos provocado, fomentado. Me preguntaron un día que el Contralor General de un Estado, ¿cuál es su función primordial? Y bueno, yo después de haber estado ahí un rato en ese cargo, dije que tenía 3 funciones primordiales. La primera, certificar que el ejercicio de los recursos públicos se llevara a cabo perfectamente a como estaban presupuestados. En segundo término, certificar el cumplimiento de metas y programas. Y en tercer término, penalizar a quienes transgredieran la ley. Y eso pasa desde la óptica de un gobierno federal, un gobierno estatal, un gobierno municipal. Pero tienes mucha razón, los ciudadanos tienen gran parte de responsabilidad, porque inclusive en la última época se han incorporado a los esquemas de las contralorías la Contraloría Social. Sí. Si tú vas a hacer una calle como alcalde o como gobierno estatal o federal, o vas a hacer un puente o vas a hacer un hospital, la sociedad que va a recibir ese beneficio, ahí donde se va a hacer la obra, Se organizan y revisan. Revisan y tienen acceso a todos los datos de principio a fin, pueden ir monitoreando cómo se va ejerciendo, si van cumpliendo, si no van cumpliendo. Pero en ese sentido nos ha faltado un poco de responsabilidad como ciudadanos y no contribuimos como pudiéramos hacerlo. Sí, ahora aquí la paradoja, insisto, no nueva, pero la paradoja en este momento pareciera ser, en el discurso por lo menos, por un lado se combate la corrupción, pero por otro hay opacidad en la rendición de cuentas y en materia de transparencia, ¿no? Hay ejemplos recientes muy sonados en donde se persigue a funcionarios de administraciones anteriores, a políticos, y la percepción, por lo menos en la ciudadanía, pues es que se trata de algunas reprimendas de orden político más que de transparencia. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues hay casos ahí resaltables, ¿no? Odebrecht, la Casa Blanca, la estafa maestra, agronitrogenados, en fin, la lista es larga. Y hay casos actuales, perdón, Ricardo, y hay casos actuales en donde pareciera que hubiera alguna consideración distinta. Y por no irnos muy lejos, y de muchos miles de millones de pesos, Segalmex y las grandes obras prioritarias del gobierno, Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, que ahora, bajo el argumento de seguridad nacional, están reservados el manejo de esos recursos. El problema es que hay quienes consideran que ocultando la información, que evitando dar la información precisa, con ello van a paliar un poco la opinión pública en relación a un tema de esa naturaleza. Sí. Y lo que se hace realmente es ahondar más en el problema, claro, hacerlo más grande y ante los ojos de los demás, pues no tener defensa. Sí, porque incluso van y ponen en duda la constitucionalidad de esos actos. Esto de la reserva como temas de seguridad nacional, bueno, pues en algún momento se van a conocer a dónde fueron esos recursos. Sin duda. Qué cantidad de recursos. Sin duda. Las licitaciones que se hacían antes para adjudicar obras o a proveedores de servicios, sin darles duda, proveedurías, valga la redundancia, ahora se hacen en una mayor proporción en adjudicación directa, ¿no? Es algo lamentable que desgraciadamente se da. No solamente se requiere para tener un cargo público ganar la elección, se requiere también ser competitivo, conocer un poquito de planeación, presupuestación, programación, dirección, organización. Se requiere tener ética, sí, se requiere asumir la responsabilidad tal cual. Por ello también es corruptible el hecho de que invitas amigos a los cargos públicos. Claro, eso te iba a Entras decir. en corrupción allí. Exacto. ¿Por qué no rodearte de los mejores? Ellos te van a proteger, te van a hacer que des mejores resultados, te lo va a agradecer la ciudadanía, todo el mundo te lo va a agradecer. Bueno, invitas a los amigos, es corrupción, sí, porque no estás cuidando. Quizá no tanto a los amigos o a la gente cercana, más bien a la gente que no esté preparada, ¿sí?, para el desempeño de esos encargos, ¿no? Así es, claro, puedes tener amigos muy competentes, claro, invítalos. Estamos a favor de que así sea, pero yo me refiero, como bien dices,
los amigos que gente improvisada. no están a la altura del cargo. No, claro, claro, claro. Y eso sí va en detrimento directo del trabajo que realiza. Sí, y sobre todo que siguen llevando a cabo algunas acciones, incluso con consigna directa, en el Senado, por ejemplo, para no, y contraviniendo a la Suprema Corte, para no nombrar, en este caso, a los consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sí, esas cosas realmente, digo, ya en esta época de nuestro México, en esta época, en este mundo contemporáneo, en este contexto nacional que se vive E internacional, actualmente, ¿no? Finalmente. estamos envueltos ahí en el entorno internacional. Claro. Creo eso que nos va limitando. ya no, porque es como si fueras para atrás. Sí. Ya no, ya tiene que ser hacia adelante, todo lo que se haga. Y decías ahorita el tema de educación y de preparación, que también es corrupción. Esto es algo que se puede revertir con educación. Totalmente. Ese es el otro rubro que ahora tú, desde tu plano personal empresarial, estás desarrollando. Sí. Otro tema que has manejado, que es tu pasión por los libros y por la educación. Eres autor de varios libros en materia, y ahora que tienes una universidad, y desde hace algunos años que estás involucrado en ello, como maestro y como formador de nuevas generaciones, ¿tú crees que desde un plano de educación se pueda ir combatiendo el fenómeno de la corrupción? Sí, definitivamente sí. De hecho, la UNESCO, que tiene que atender lo de la educación por parte de la ONU, señala que la educación es una herramienta que transforma vidas. Sí. Yo digo también que la educación es un extraordinario igualador social, porque la educación te permite tener equidad en muchas cosas. Y también la educación es el elemento más importante que te permite potenciar o desarrollar las habilidades, las destrezas, las aptitudes de una persona. A través de la educación, tú puedes formar mejores ciudadanos. A través de la educación, respetas nuestros valores que nos han inculcado. A través de la educación se fortalece la democracia. Y a través de la educación, otros derechos como la educación también son respetados. Ahora, la educación no va a resolver todos los problemas, eso está clarísimo. Pero sin educación no se resuelve ningún problema importante, ninguno importante. Tú quieres hablar de seguridad, de salud. Todo pasa por educación. Si no tienes la educación para ello, no lo puedes lograr. Ahora, aquí ha estado sentado en el programa también Raúl Arias, que fue rector de la Universidad Veracruzana. El buen Raúl, excelente académico Raúl. Y muy buen amigo además, pero él desde la posición de la educación pública. Exacto. Y comentábamos que lamentablemente no alcanza ni el recurso que se destina a educación pública, ni las universidades públicas para atender la demanda que hay de jóvenes solicitando estudiar. Y bueno, surge entonces la educación como alternativa, no surge, está como alternativa a la educación privada. Tiene razón Raúl, efectivamente ese es un gran problema, el financiamiento para las universidades públicas. No, para nosotros peor, ¿no? Pero para las públicas, que finalmente tienen el compromiso de cumplir el mandato constitucional de la educación gratuita, obligatoria, todo ello, ¿no? Sin embargo, la educación en México, el derecho a la educación sigue siendo aspiracional. Porque aspiramos a ser como Finlandia, vanguardista en materia de educación, aspiramos a ser como Japón, que tiene Cambio Valiente, su nuevo programa educativo. Aspiramos a que nuestros alumnos, cuando presenten el examen PISA, obtengan los mejores logros, están en los últimos. Tiene años que ya no se aplica la evaluación. Así es. La sacaron a México de esa competencia o de esa medición internacional. Sí, ahí evalúan a todos los países que están dentro de la OCDE. Y bueno, la verdad es que sí, en materia educativa creo que tenemos rezagos y quizá lo que se puede hacer allí sea que
se delinee, se diseñe una política pública nueva, con objetivos novedosos, con retos nuevos, pero que tiene que salir desde la autoridad mayor, desde el Estado, para que permee hacia abajo, porque tú sabes que los estados tienen su propia Secretaría de Educación, sí. La Federación tiene la suya, los REBOEs, para poder dar alguna maestría, algún doctorado, alguna licenciatura, se expiden también a nivel federación o a nivel estatal. Y se cumplen diferentes requisitos. Sí. Al final de cuentas, pues los liga todo lo general, pero yo siento que hace falta una política pública que coordine los esfuerzos desde la federación, los estados, hasta nivel regional, en materia educativa, que sea integral, en donde se puedan considerar una vertiente a los alumnos y en otra vertiente a los maestros, al profesorado y a los investigadores, pero como parte de una coordinación integral. Y también, desde luego, que los planes de estudio, los programas correspondan de manera integral. Digo, a mí me ha tocado ver que de repente un plan de una maestría que se llama igual aquí que en México. Son cosas distintas. Son diferentes las materias, las asignaturas, las cátedras. Y yo pienso que eso es algo que, como eso debe haber otras cosas. Entonces, si se delinea una política pública integral que homologue, que homogeneice todo ello, va a ser más fácil para todos. Hace muchos años hubo problemas en los estados porque la Auditoría Superior de la Federación te fiscalizaba los recursos federales, el estado los otros recursos, y el tema es que había una ley federal y otra ley estatal para revisarte. Entonces sacaron la ley de coordinación de contabilidad, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que homologó. Involucraba ya todo. Homologó, y entonces una ley te regula contablemente. Parejo. Para el ejercicio de los recursos. Oye, y en cuanto a la oferta educativa, Ricardo, ahorita tocaste algunos puntos muy importantes y decías, a lo mejor aquí una carrera con un nombre oferta algo en su programa de estudios y en otra parte oferta otra cosa. ¿No sería útil y necesario que en esa propuesta de homogeneizar los planes y programas de estudio también se considerara, dado que hay reducción en el presupuesto en materia de educación, siempre van aumentando, pero siempre son menores en proporción a los requerimientos del número de alumnos, del número de maestros, del crecimiento, pero además se deja de invertir en áreas estratégicas como ciencia y tecnología. ¿Cuál es la oferta educativa que se necesita para que estemos en condiciones de competir, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en un mundo globalizado? Como decía hace unos minutos, somos todavía aspiracionales. Realmente duele comentarlo, pero hay países, universidades que están muy lejos de nosotros. Y ahora hubo una medición de la UNAM, que creo que la ponen otra vez dentro de los primeros 100 universidades. La UNAM siempre ha estado más o menos ubicada, sí, entre las mejores, sí, pero es como un garbanzo de libra. Sí. Y entonces, lo que yo hago, por ejemplo, ahí en la escuela, como tú sabes, esta escuela, la Universidad Metropolitana del Golfo, se especializa en formación política y gobierno. Nuestros egresados sabrán que pueden encontrar trabajo porque van a estar capacitados para ello en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal o municipal, o en un organismo político, en un partido político, como asesor político, como catedrático político. Dentro de la administración pública. Dentro de la administración pública y la política. ¿Por qué se especializa la Universidad Metropolitana del Golfo en eso? Porque eso es lo que sabemos hacer. Es lo que yo sé hacer. Entonces yo pienso que todos nuestros esfuerzos, quienes andamos en la materia educativa, todos nuestros esfuerzos se deben concentrar
y el sector, el ámbito educativo no es la excepción, sea el ámbito en el que nos desarrollemos, no nada más el educativo, todos nuestros esfuerzos se deben concentrar en lo que sepamos hacer. Sí, tú formas gobernantes, por así decirlo. Yo te puedo te puedo garantizar que los que salgan de allí quieren aspirar a un cargo público, contiendan y ganan. Bueno, y con eso tú estás... Quieren entrar a trabajar en el gobierno municipal, van a saber desde el principio lo que tienen que hacer, cuáles son las reglas del juego, cuál es su ámbito de actuación. Y con eso tú estarías de alguna forma contribuyendo desde ese espacio de formación al combate a la corrupción. Claro, porque es cierto que también tienes tus planteles educativos, pues porque como una empresa, para generar ingresos y todo ello. Sí, pero yo creo, aunque todos queremos estar súper bien, que debe ser lo último en lo que pensemos. Eso tendrá que darse en algún momento. Ahorita, ¿qué estamos dando, como tú bien dices? ¿Qué estamos ofreciendo? Bueno, en nuestro caso, algo que sabemos, estamos ofreciendo. Y estás en nivel licenciatura y posgrados. Licenciatura y posgrados, maestrías y doctorado. Y hay algunos apoyos ahí para jóvenes que no queden en las universidades, bueno, en la universidad pública. Cometí el error de leer hace tiempo la biografía de Henry Ford. ¿Por qué el error? Ahora te gusta más Chevrolet. Porque dice Henry Ford que si tu servicio es bueno, ¿No vas a regresar? Y das el precio más barato, tarde que temprano serás el número uno en donde te desenvuelvas. Entonces yo estoy dando precios muy baratos. Y después te vas a... Espero después que Henry Ford haya tenido razón. Bueno, tú eres un lector asiduo, voraz. Yo he tenido la oportunidad de platicar contigo en diversas ocasiones y siempre tienes como tema de conversación el libro que estás leyendo en turno. Y no solo lo disfrutas, sino que compartes ese gusto por la lectura. Y eres autor de varios libros. Y desde ahí, y me lo has dicho en otras ocasiones también, has querido transmitir esa vocación por la lectura. Así es. Fíjate que hace ya muchos años, quizá 26 años, empecé a leer, ahora sí, como bien dices, de manera voraz, libros y libros, comprar libros y libros. Y cuando me di cuenta tenía una biblioteca personal ya muy grande, más de 3.500 libros. ¿Los tienes clasificados, no? Sí, la mayoría de mis libros últimos desde hace 10 años para acá son autobiográficos. Yeah. Si hay un personaje que haya destacado en la política, en el ámbito cultural, social, deportivo, lo debo de tener. Ahí va a estar en ese nicho. Lo debo de tener porque todo está en los libros. Todo está en los libros, la verdad. Y cuando tú lees un libro, no solamente creces un poco, sino que te fortaleces, tu espíritu se fortalece, te sientes más capaz, conocedor, más capaz. Y bueno, y te transporta el libro, te transporta. Yo cuando los leo me siento como que ando por ahí donde ellos están narrando, ¿no? Acabo de encargar, fíjate, Guillermo Vilas ya es un viejito, el mejor tenista argentino de toda la vida, ya es un viejito. Bueno, acabo de adquirir su libro. Y eso porque vi un documental de él en Netflix. Me gustó mucho y dije, voy a comprar su libro. Lo conseguí apenas esta semana. Y habla de sus vivencias. Lo voy a leer apenas, pero sí ya lo leí. Y entonces en cada libro yo dije, a ver, ¿cómo le hizo Henry Ford? ¿Cómo le hizo Nelson Mandela? ¿Cómo le hizo Barack Obama? ¿Te identificas con esos personajes? ¿O con ya quisiera. Lo que pasa es que los tomo de referencia. ¿Cómo le hicieron ellos para triunfar, para sobreponerse? Porque todos y cada uno de ellos vivieron vicisitudes diferentes, circunstancias diferentes, y muchos de ellos muy duras, muy difíciles, y sin embargo están en los libros de la historia. Oye, y referentes. Y toda esta lectura que has venido cultivando y desarrollando en estos últimos años, ¿te tocó en algún momento hacerla paralela en tu función como servidor público? Te digo porque estás diciendo que son distintos contextos, distintas vicisitudes, distintas experiencias, pero todas aportan y todas enriquecen. Claro. Y tú fuiste el funcionario más cercano que puede tener un ciudadano, que fue presidente municipal. Así es. De hecho, mis hijos, mis nietecitos, mi nietecito el más pequeño. ¿Cuántos tienes?
Ya tenemos 8. Pero el más pequeño, hace días quería que yo jugara con él fútbol, porque se la pasa jugando fútbol. Y le dije, espérame, hijo, Cómprale el de Juan Dosal, mi amigo Hugo, también. Y le digo, espérame, hijo, es que estoy desayunando, ahorita dame chance. Y me dice, cuando no estás desayunando, dices que estás leyendo un libro, ¿a qué hora vas a jugar con él? Así te ve, Pero a ellos yo les transmito muchas cosas que yo leo en los libros, como se las he transmitido a mis hijos. Sobre todo, enseñarles, inculcarles que los problemas forman parte de la vida. Que nosotros, los seres humanos, los japoneses, los rusos, los de Jalapa, los de Platón Sánchez. Sí, señor. Los seres humanos tenemos 100,000 millones de neuronas. 100,000. Y muchas veces nos morimos y ni siquiera usamos ni el 10% de las neuronas. Muchos no tienen sinapsis, ¿no? y les digo que los seres humanos generamos 60,000 pensamientos diarios. Pero son los mismos, se acuesta uno pensando lo mismo, se levanta pensando lo mismo. Entonces, si tú logras hacer de los pensamientos tus amigos y le metes puras ideas positivas a tu mente, y cada vez que tengas un problema lo sacas, o algo negativo que quieras tener en tu cabeza, sacarlo y pensar en cosas positivas, entonces tú logras hacer de cada día tu mejor día. En el programa anterior, Ricardo, platicábamos sobre algunas estrategias y ejercicios, técnicas, precisamente para ayudar a la mente, al cerebro humano, a eliminar, le decían los virus mentales, sí, y irse sobre cosas que nos produzcan algo positivo y desechar lo negativo, ¿no? Totalmente. Pero ahora no se lee, Ricardo, ya no se lee. Ya no leen, desafortunadamente. Todo pero es mira, visual. Todo eso que dices lo sabemos, lo sabe él, lo sabes tú, lo sé yo. Sabemos lo que tenemos que hacer para ser propositivos en nuestra vida, para encontrarle sentido, para encontrarle el lado bueno a todo lo que nos va pasando. Lo sabemos, pero luego no lo hacemos. Ese es el gran problema. También sabemos cómo encontrar el éxito, cómo triunfar, pero no queremos pagar el precio, ¿verdad? Entonces, tú quieres algo, lo puedes hacer, lo puedes lograr, pero hay que pagar un precio. Y si uno sabe cuál es ese precio, pagarlo, ¿no? Quiere uno estar delgado, pero quiere estar acostado, tomando refrescos. Entrándole a la fritanga. Entonces, hay que pagar un precio, hay que levantarse, hay que correr, hay que tomar agua, sí. Igual es para lo que me digas en la vida, lo que me digas. Y a mí esos libros, la verdad, me han ayudado muchísimo. Yo tengo, por fortuna, un matrimonio muy estable, porque cualquier brote que pueda haber por allí, y ya tenemos más de 40 años de casados, cualquier brote, cualquier desacuerdo, yo sé que yo tengo que aportar esa parte de tranquilo en este momento, tranquilo. Y mi esposa como que ya se ha habituado a eso. Es tu compañera. Y también ella como que dice, pues no está tan mal este loco, ¿no? Vamos a tranquilizar todo. Y ahí seguimos bien, seguimos siempre bien. Y volviendo al tema con el que iniciamos, desde tu experiencia, y lo digo sin chocholeo, pero escucho que pues tuviste esa responsabilidad en los 2 periodos que fuiste líder y coordinador a nivel nacional. ¿Qué propuesta correctiva o aclaratoria, creíble y verificable dejarías tú para el auditorio? Algo así como cómo se combate la corrupción. Exacto. Primero, reglas claras y que las conozca todo mundo. Todos los servidores públicos conocen las reglas. Las licitaciones, las adquisiciones, las contrataciones de personal, todo el ejercicio del recurso público, y ya está escrito cómo se debe ejercer. Reglas claras, pero que las conozcan todos. Y nadie mete mano, porque aquí hay una reglita, una norma que hay que respetar. En segundo lugar, dar mucha publicitación a cualquier toma de decisiones en el servicio público. Es la transparencia. Que se va a hacer esto, que se va a hacer lo otro, que costó tanto, que se tenía... Informarlo, que la gente lo sepa, pero que lo sepan sobre todo los que están a cargo de eso. De los recursos públicos. Sí, informar.
Y finalmente, porque no hay de otra, penalizar a quien transgreda la ley de una o de otra manera. Que haya hecho mal, haya ejercido mal su cargo, que haya abusado de él, que haya ejercido mal los recursos, que haya violentado, no sé, los derechos de algún trabajador o conflicto de intereses, contubernio, fraude, pues sí tienes que penalizar. Sí, que no haya impunidad. Fíjate que cuando yo llego de Contralor con el licenciado Miguel Alemán Velasco, en mi primer acuerdo con él, le pedí una cosa. Señor, le digo, yo sé que hay muchas expectativas aquí para ver cómo los que se fueron, cómo se fueron, qué se llevaron, qué hicieron mal. Sé que hay muchas expectativas. Sin embargo, yo le pediría que me permita mejor dedicar mi tiempo a elaborar el programa de trabajo de usted. Porque yo soy responsable de la gente que trae usted, no de los que se fueron. Allá había otro contralor, le digo, déme oportunidad de hacer mi trabajo para usted. Y entonces me dijo, adelante, me parece bien. Sí, hicimos por ahí 2 que 3 auditorías porque era necesario en ciertos ámbitos y entregamos los resultados, pero no me dediqué a eso, vamos, yo me dediqué a construir, yo no me dediqué a destruir, a ver qué estaba mal puesto y penalizar. Bueno, y evidentemente sí, aplicar la ley, lo que tú dices, Hay que aplicarla, tercera, un castigo a los responsables. Hay que aplicarla, claro, sí, flagrantemente. Sin distingos. Sin distingo alguno. Pero yo creo que la sociedad te va a agradecer a ti más si actúas en el momento, con tu gente, porque pues es fácil actuar hacia atrás. Sí. Pero a ver, yo te invité y tú violaste la ley, tú me defraudaste. Entonces te voy a penalizar. Digo, así debe ser. Así debe ser. Y así debiera ser. Y eso es lo que queremos muchos mexicanos. Pues, así es. No sé, Ricardo, si quieras agregar algo más para nuestro auditorio. No, agradecerte nada más, mi querido amigo, agradecerte. Ha sido muy grato estar aquí con ustedes. Al contrario. Y dicen que el tiempo es el peor enemigo de los boxeadores. Nadie les gana a los buenos hasta que después el tiempo hace que anden en malos pasos. Sí, y luego muchos que no pero se a nosotros también el tiempo es nuestro peor enemigo. Unos que no se quieren retirar, los boxeadores, ¿no? Hacen como 5 despedidas. Pues tú estuviste algunos años en la función pública, retirabas y regresabas. Eso es algo que también decía. Bueno, fue contralor y regresó, y luego se fue inmediatamente de alcalde. Estuve 2 veces en el Instituto de Administración Pública, 2 veces, iba a ser por 2 ocasiones en el Instituto de Contratos Públicos de Jalapa. Fui una vez y luego la segunda ya no, pero ya estaba yo designado. Ahora estás ya de lleno y ahora ya en otra actividad. Al 100%. Pero siempre es oportuno y bueno escuchar la opinión y la experiencia de quienes ya tuvieron esa responsabilidad y que se comparte, que la ciudadanía esté al tanto de lo que hay, de lo que debe ser y de lo que se puede hacer. Así es. Es sencillo, ser servidor público es muy bonito, es muy apasionante y las reglas ahí están, nada más hay que respetarlas. Bien, pues te agradezco mucho, Ricardo. Al contrario. La presencia. Al contrario, Guili, muchas gracias. A usted, como cada martes, le damos las gracias. Nos vemos en un próximo programa de NB Periodismo de Investigación y que pase una excelente semana.